Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. En esta ocasión te entregaré el video a través del cual vamos a estudiar el método de Jacobi. El método de Jacobi es un método iterativo o de aproximaciones sucesivas que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuadradas del tipo ax igual a b. El método tiene su nombre gracias al matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi. El proceso que se sigue para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuadráticas a través del método de Jacobi es el siguiente. Primero, teniendo el sistema de ecuaciones cuadráticas del tipo ax, b, tenemos que verificar que sea diagonalmente dominante, como se indica aquí. ¿Qué significa diagonalmente dominante? Significa que a y i debe ser mayor que la suma de los valores absolutos del resto de sus elementos. Esto es, el valor absoluto de A11 debe ser mayor que el valor absoluto de la suma de A12 más el valor absoluto de A13 más el valor absoluto de A1n. De esta forma también A22 debe ser mayor de la suma absoluta del valor absoluto A21 más el valor absoluto de A23 más el valor absoluto de A2n. Y así sucesivamente vamos a ir evaluando cada uno de los componentes A y I en la diagonal principal. Una vez comprobado que es diagonalmente dominante, podemos pasar al segundo paso. El segundo paso consiste en despejar de cada una de las incógnitas x, y en función de las otras. Esto es, de la ecuación 1, despejar x1, de la ecuación 2, despejar x2, y de la ecuación 3, x3. Esto se va a realizar hasta el último valor de xn. De este sistema de ecuaciones que estamos tomando, decimos entonces que x1, que es este valor de aquí, es igual a b1 menos el resto de sus elementos. Esto es, x1 es igual a b1 menos a12, que es este de aquí, más a13 más a1n, todo esto dividido entre a11. De la misma forma, ahora de la ecuación 2 vamos a despejar x2. De tal manera que tenemos que ahora x2 es igual a b2 menos a21 x1 más a23 x3 más a2n xn. Todo esto dividido entre a22. Y así sucesivamente. Ahora decimos que x sub i es igual a bi menos a1 ai1 x1 más ai2 x2 y así sucesivamente hasta ain xn dividido entre a y i. Si nosotros tomamos el último elemento, pues ahora vamos a tener esta ecuación. Muy bien. Ahora, todas estas ecuaciones, ¿sí? Tenemos desde xi igual a 1 hasta xi igual a n, podemos juntar todas esas ecuaciones en una sola. Es decir, podemos crear una forma general de los despejes anteriores. La forma general de la ecuación anterior se puede escribir entonces para cada iteración k. ¿Sí? xi, es decir, pues i va a tomar el valor de 1, 2 hasta n, es decir, x1, x2, x3. xi
de la iteración 1, es decir, recordemos aquí K en su valor inicial va a tomar el valor de 0. Aquí no nos confundamos porque K más 1 no es una potencia, es simple y sencillamente es la notación de la iteración. Entonces, recordemos que tenemos x1, x2 y xn, tenemos b1, b2 y bn, y lo que estamos haciendo es generalizando. Entonces tendremos bi menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, quise decir desde j igual a 1 hasta n, de a y j multiplicado por xj en su iteración anterior. Todo esto dividido entre a y i, siempre y cuando j sea diferente de i. ¿Sí? K inicia desde 0, que es el valor de arranque. Aquí lo explicamos, donde K representa el contador de iteraciones, comenzando con K igual a 0 para los valores del vector inicial de xj de K. Recordemos que los métodos de bisecciones y de regla falsa nos daban un valor de inicio, ¿sí? Al igual que el método de Newton-Raphson primer orden, segundo orden y von Mises nos daban un valor de inicio. En este método también nos dan unos valores de inicio que son básicamente los de arranque, y esos valores es el equivalente a 0. Entonces, xi de k más 1 es el nuevo valor que se calculará en la iteración para xi. Esto es, recordemos que xi va a iniciar con un valor inicial, quiero decir, y esto de calcular xi a la k es el valor calculado en la iteración anterior para cada xi. Solo en la primera iteración el valor de xi de k es el vector inicial, es decir, xi 0 es igual a x1 0, x2 0, xn 0. Posteriormente, ya que tengamos el despeje de cada una de las ecuaciones, vamos a encontrar ese valor. El nuevo valor calculado también se le va a calcular su error. La forma de encontrar el error es lo mismo que hemos utilizado en los otros métodos. Es decir, tenemos el valor absoluto de xi actual menos la xi anterior dividido entre la xi actual. Recordemos, xi actual, xi anterior. Entonces, algo que tenemos que considerar es que en el caso, por ejemplo aquí, x1, x2, xn, todos los elementos, todos los errores, desde el error de x1 hasta el error de xn, todos deben ser menor que la tolerancia que queremos. Esto es, si dos cumplen y uno no, tenemos que hacer otra iteración. Muy bien, ahora vamos a ver todo esto a través de un ejemplo. Bien, partiendo de un valor inicial de xi 0, donde recuerden que k es igual a 0, ¿sí? Esto quiere decir que nuestro vector inicial es 0, por lo tanto tenemos que x1, x2 y x3 todas valen 0 cada uno, y vamos a considerar un error del 3%. Vamos a aplicar el método de Jacobi para resolver el sistema de ecuaciones siguiente. La solución verdadera para este sistema de ecuaciones es x1 es igual a 1, x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer según el procedimiento es verificar que el sistema sea diagonalmente dominante. Es decir, que el valor absoluto de A y I debe ser mayor que el valor, la suma de los valores absolutos del resto de la columna. Veamos entonces
que el valor absoluto de A11 es mayor que el valor absoluto de A12 más el valor absoluto de A13. En este caso tenemos 10 más 2 más 1 en sus valores absolutos. Tenemos que 10 es mayor que 3. Esta primera ecuación sí lo cumple. Si nos vamos a la segunda ecuación, tenemos que el valor absoluto de A22, que sería este de aquí, es mayor que la suma de los valores absolutos del resto de los elementos de la columna, del renglón, es decir, valor absoluto de 1 más valor absoluto de 1. Esto es, 5 es mayor que 2. La segunda ecuación también cumple con ser dominante. Y finalmente nos vamos a A33, que es este de aquí, es el valor absoluto de 10, es mayor que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3. Esto es, 10 es mayor que 5. Por lo tanto, sí cumple con ser diagonalmente dominante. El siguiente paso entonces es despejar las ecuaciones, es decir, despejamos x1 de la ecuación 1, despejamos x2 de la ecuación 2 y despejamos x3 de la ecuación 3. Por lo tanto, tenemos que x1 es igual a 7, que está aquí, menos 2x2, que está, menos x3 dividido por 10. Vamos a despejar x2 de la segunda ecuación y tenemos entonces que es menos 8, aquí lo tenemos, menos x1 menos 5x, perdón, menos x3 dividido entre 5. Y finalmente tenemos x3, que es igual a 6, menos 2x1 menos 3x2. Y ya está, dividido entre 10. Muy bien, ya tenemos despejados ahora sí las ecuaciones. Vamos a proceder a realizar las iteraciones. Muy bien, recordemos, vamos a trabajar en la iteración 1, donde k vale 0. Acuérdense que k representa el vector inicial. En este caso, el vector inicial nos dijeron que xy vale 0. Por lo tanto, x1 en la primera iteración vale 0, x2 0 y x3 vale 0. Entonces, estos valores son los que nos van a servir para arrancar nuestro proceso. Por lo tanto, vamos a encontrar ahora los valores nuevos de x y de k más 1, es decir, xy1. Es decir, esto es nuestra primera iteración. Y recordemos, va desde 1 hasta n, es decir, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3. Por lo tanto, sería 1, 2, 3. Ahora bien, ya tenemos nuestras ecuaciones despejadas. Vamos a encontrar el valor de x1, 1. Miren, ahora, observen esto. Tenemos x1, x2 y x3, que son los nuevos valores que vamos a calcular para x1, x2 y x3. Tenemos nuestras ecuaciones despejadas, que son estas ecuaciones, y aquí consideremos que esta es la primera aproximación de nuestro valor de x1, mi primera aproximación de x2 y mi primera aproximación de x3. Recordemos que para esto vamos a tomar como valores los del vector inicial, que está representado por x y 0. Aquí está. Entonces, tenemos 7 menos 2x2, 0. x2, 0 vale 0. Y menos x3, 0. x3 vale 0. Por lo tanto, en estos espacios vamos a sustituir los valores de x2 y x3. Por lo tanto, valen 0 y 0. Entonces es 7 menos 2 por 0 menos x0 dividido entre 10. Y el primer valor aproximado de x1 es igual a 0.7. De la misma manera, vamos a calcular x2 en mi primera aproximación. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Sustituimos los valores en la ecuación 2
de x1, 0 y x3, 0. Tomamos x1, 0 vale 0 y x3, 0 vale 0. Acá, en esta, perdón. Y lo dividimos entre 5. Al realizar las operaciones decimos que la primera aproximación de x2 es igual a menos 1.6. Finalmente, tenemos que x3, su primera aproximación es igual a 6 menos 2x1, 0, que sería 0, menos 3x2, 0, que sería 0, dividido entre 10. Aquí está, y nos da mi primera aproximación de x3. Muy bien. Ahora, lo que te tiene que hacer es calcular los errores porcentuales. Recordemos, es el valor actual, que sería 0.7, menos el valor anterior, que es 0, dividido entre el actual. Pues en este caso, ambos, los tres, van a tener un error del 100%. En este caso, en esta iteración, los errores porcentuales no cumplen con el 3% de ese, por lo que debemos de realizar una nueva iteración. Estos valores ahora van a pasar a ser mi vector para la segunda iteración. Muy bien, ahora, como se decía, considerando los valores del vector x11, es decir, los que acabamos de calcular en la iteración anterior, es decir, x11.7 menos 1.6 y 0.6, se debe calcular los nuevos valores del vector xy k más 1, es decir, mi segunda aproximación del vector xy. Y tenemos lo mismo. Ahora la ecuación, consideramos la misma ecuación para calcular la segunda aproximación de x1 y sustituimos los valores de la ecuación del vector anterior, es decir, x21, que aquí lo tenemos, y x31, que también aquí lo tenemos. Y nos va a dar un valor de 0.96. Eso mismo vamos a hacer para calcular la segunda aproximación de x2 y nos va a dar menos 1.86. Y lo mismo para la segunda aproximación de x3 con la sustitución del valor de x11, que lo tomamos de aquí, y x12, que lo tomamos de aquí. Y nos da un valor de 0.94. En este caso tenemos los errores, otra vez, el valor actual, que es 0.96, menos 0.7, que es el valor anterior, entre el actual, y nos da 27.08, 13.98 y 36.17. Se puede observar que ninguno de los tres cumple con el error deseado. Entonces necesitamos hacer una nueva iteración, la tercera iteración, en donde vamos a considerar el vector anterior como nuestro nuevo vector y vamos a calcular nuestra tercera aproximación. Por lo tanto, vamos a tener los siguientes valores. La tercera aproximación de x1 es igual a 0.97, la tercera iteración o la tercera aproximación de x2 es menos 1.98 y la tercera aproximación de x3 es 0.9660. Vemos en este caso que tanto el error porcentual de x1 como el error porcentual de x3 cumplen con el error, lo que es el porcentaje del 3%, pero el error porcentual de x2 no cumple. Por lo tanto, es necesario hacer una siguiente iteración. Muy bien, en esta cuarta iteración tomamos nuevamente el vector anterior, que es este de aquí, para hacer nuestra siguiente aproximación, es decir, nuestra cuarta aproximación de cálculo. Tenemos entonces que para x1.9994 es mi cuarta aproximación, para x2 es menos 1.98 y para x3 es 0.9984. Vemos en este caso que seguimos ahora que el x1 y el x2 en su error cumplen y el 3 no cumple. Recordemos que los 3 deben cumplir, por lo tanto debemos hacer una siguiente iteración. En la quinta iteración vamos a calcular los porcentajes, perdón, quise decir la aproximación. Aquí tengo un error, debe ser 5 en esto de aquí.
Entonces tenemos nuestra quinta aproximación, 0.9979 menos 1.9996 y 0.9968. Aquí vemos que los errores son 0.15, 0.54 y 0.16. Los tres están por debajo del 3%. Por lo tanto, hemos alcanzado el porcentaje de error deseado y vemos que el resultado entonces es x1 es 0.9979 menos 1.9996 y 0.9968, que son muy cercanos a los valores reales. Ahora, para comprobar los resultados, veamos, tomamos la primera ecuación del sistema de ecuaciones, es decir, 10x1 más 2x2 más 1x3 es igual a 7 y sustituimos los valores obtenidos de tal manera que tenemos que 6.9762 es un valor muy aproximado a 7, en este caso con un error del 0.34%. Tomando la segunda ecuación y sustituyendo nuevamente estos valores, tenemos ahora un valor de menos 8.0033, es un valor muy aproximado a menos 8 con un error del 0.04. Y finalmente, tomando la tercera ecuación, 2x1 más 3x2 más 10x3 igual a 6, tenemos un valor muy aproximado de 5.96 al 6, con un error del 0.55. De esta manera se ha culminado el proceso y en la siguiente lámina vamos a observar cuál fue el comportamiento de todas las iteraciones. Recordemos, hicimos 5 iteraciones con un valor de arranque de 0. La primera aproximación fue 0.7 menos 1.6, 0.6 con un error del 100% y así sucesivamente. Aquí podemos observar que en la tercera iteración, x1 cumplió con el porcentaje de error, x2 sí, pero tenemos que no cumplió, por tal motivo seguimos iterando hasta llegar a la quinta iteración. Muy bien, espero que este video les sirva para ejercitar, aprender el método de Jacobi. Recuerden, ustedes pueden pausar el video para irlo siguiendo paso a paso. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.